Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy, antes de ir con todo, un par de aclaraciones respecto a lo que comenté ayer de Kraken. Kraken tiene dos plataformas, porque una persona preguntaba, es que he entrado y las comisiones son muy altas y no me deja poner órdenes límite. Kraken tiene dos plataformas, bueno, como casi todos los exchange. Una plataforma muy sencillita para uso de personas que tienen muy poca experiencia utilizando plataformas de inversión, que solo tiene pues botón de comprar, botón de vender, botón de meter dinero y botón de sacar dinero y poco más. Y esa sí tiene comisiones altas, precisamente por eso, porque la sencillez pues hace que sea para ese tipo de personas que operan esporádicamente y no les importa pagar un poco más de comisión. Y luego tiene Kraken Pro, que es la plataforma donde funciona como el resto de plataformas, las comisiones son bajas, etcétera, y puedes poner órdenes de todo tipo, etcétera, ¿vale? O sea que tiene esas dos plataformas, quería aclararlo. Y luego también quiero decir una cosa, que es que están en una fase en la que están dando puntos. En principio te dice que los puntos estos, los Inc. Points, son la forma en que Kraken Pro reconoce a sus traders más activos. Cuanto más haces en Kraken Pro, más puntos acumulas y cuantos más puntos acumulas, mayor será tu nivel y mayores tus recompensas y tal y cual. Aquí no dice nada, pero Kraken va a sacar un token de utilidad. Entonces, sospecho que al que acumule este tipo de puntos, pues seguramente tendrá preferencia o le darán algún token cuando saquen su token de utilidad. No lo pone, por ningún lado solo pone que te da beneficio, que lo vas acumulando, que no sé qué, pero sospecho que será igual que Backpack. Si recordáis, hace poco Backpack estaba haciendo esto y cuando acabó el periodo este de acumulación de puntos, entregaron el token de Backpack. Pues esto tiene pinta de que es algo parecido y se me olvidó comentarlo ayer y bueno, pues lo digo por si alguno es muy activo haciendo operaciones y tal, pues en Kraken Pro acumularía este tipo de puntos. Ya sabéis, tenéis ahí el link en la descripción para el que quiera abrirse cuenta y aprovechar estas ventajas que hemos comentado estos 2 días. Y ahora ya sí vamos con lo que nos atañe, que es el mercado. Comentar un par de noticias. La primera es esta. Bueno, vamos a comentar primero la otra, la de Saylor. Es muy probable que Strategy venda Bitcoin en 2026, ha dicho Michael Saylor estos días. El presidente de Strategy, Michael Saylor, afirmó que el objetivo es maximizar el valor de los Bitcoin por acción de Strategy para 2033. O sea que Michael Saylor considera que si el Bitcoin sube durante este 2026, yo creo que tiene en la cabeza eso, que va a subir, puede vender algo para maximizar esos Bitcoin por acción de cara a 2033, que parece ser que es el horizonte temporal que se han marcado para hacer una gran acumulación y supongo yo que en aquel momento tener el máximo número de Bitcoin por acción posible y seguramente con la menos deuda posible. Por eso seguramente tienen en la cabeza ir vendiendo cuando tienen muchos beneficios para ir quitando deuda, ir aumentando deuda cuando el precio está bajo para aumentar los Bitcoin y así sucesivamente. Ir aprovechando cómo funciona el mercado y los tramos del mercado, ¿no? Pero luego tenemos esta otra noticia que por eso he empezado con la de Saylor porque está muy relacionada. La SEC aprueba que Nasdaq cotice opciones sobre índices de Bitcoin en la bolsa. Es lo que necesitan una empresa como como la de Michael Saylor, como Strategy. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho muchas veces, con las opciones puedes ir sacando una rentabilidad a los Bitcoin que tienes sin deshacerte de ellos o deshaciéndotelo a precios muy altos. Por ejemplo, si en algún momento Bitcoin durante este año, imaginaros que durante este año en algún momento llega a 95.000 y Michael Saylor dice, pues es un buen precio para vender algo porque tengo un beneficio enorme y saldo parte de la deuda de los Bitcoin que está comprando en 70.000. Pero también puede hacer otra cosa más interesante todavía que eso. En lugar de vender en 95.000, si en ese momento está en 95.000, las opciones de venta, por ejemplo, de Bitcoin en 98.000 o en 100.000, puede venderlas, las opciones de compra a ese precio. Con lo cual saca una prima, si sube el precio por encima de ese nivel, se verá obligado a vender la cantidad de bitcoins que haya comprometido en esas opciones, pero lo venderá al precio ese, a 100.000.
o donde sea al precio de ejercicio de esa opción, ¿no? Si no llega, se ha ingresado una prima, no ha vendido ningún Bitcoin y pues no ha tenido un ingreso eh, de esos Bitcoin sin venderlos realmente. Entonces, bueno, puede aprovechar eso. Entonces, que la SEC apruebe que el Nasdaq cotice opciones empieza a ser bueno para toda la operativa que puede montar sobre sus Bitcoin MicroStrategy y espero que lo aproveche, ¿vale? Todavía dice que falta la aprobación de la CFTC, pero bueno, pero parece ser que esto ya va en camino. Y dicho esto, vamos con el mercado. El mercado ha estado muy mal las últimas 2 semanas, pero sobre todo la última, porque la primera de estas 2 últimas semanas eh, la bolsa cayó. Entonces, bueno, era normal que esa semana Bitcoin también cayese. Pero lo que no ha sido tan normal es la caída de esta última semana con el mercado recuperando, con la bolsa volviendo a máximos, con el Dow Jones marcando un nuevo máximo histórico que no había marcado desde febrero, y sin embargo la vela del viernes fue nefasta para Bitcoin. En lugar de subir y acercarse a los 80.000, que hubiera sido lo más normal teniendo en cuenta lo que estaba haciendo la bolsa, se fue para abajo de mala manera. Nos fuimos a la zona de soporte de 74.900, que bueno, técnicamente es correcto. Técnicamente no ha pasado nada que no debería pasar. Ha tocado 74.900 y ha rebotado en esa zona, pero no es la cuestión. La cuestión es que para bajar a ese nivel de 74.900 debería haberlo hecho con la bolsa bajando, no con la bolsa subiendo. O sea, no tocaba bajar ahora. Deberíamos haber estado en 82, 83 porque la bolsa está en máximos. Y venimos de que hemos estado en 83.000 con la bolsa en máximos, la bolsa ha caído un poco, hemos retrocedido y la bolsa ha vuelto a subir a máximos y nosotros no hemos vuelto a subir a esos máximos de 82, 83. Entonces, muy mal el comportamiento, pero bueno, no sé, igual, no sé, si igual estamos en un punto en el que en algún momento nos desmarcamos al alza de las bolsas, no lo sé, pero si no lo hacemos, desde luego este comportamiento no ha sido nada bueno esta última semana. Y hemos ido a una zona de soporte que sí, que podíamos visitar, era factible y tal, pero hemos ido en unas condiciones en las que no son las que tenía que ser. O sea, para ir a esa zona deberíamos haber estado con la bolsa corrigiendo pues un 5% o un 6% desde máximos y nosotros apoyarnos en 74.900, pero no con las bolsas en máximos, ¿no? Entonces seguimos estando con una situación en la que el mercado infrapondera Bitcoin, está más centrado en todo lo que mueve la inteligencia artificial, absolutamente. O sea, ahora mismo está todo en la inteligencia artificial, no hay nada por fuera de la inteligencia artificial, todo lo demás no vale nada. Y digo figuradamente, que para la gente no hay otros, no hay ojos para nada más que sea inteligencia artificial. Entonces Bitcoin está como ahí apartado, tiene sus participantes y sus valedores como Michael Saylor, Metaplanet, etcétera, pero no termina de entrar otra vez en el foco realmente del panorama inversor, ¿no? Está ahí, nosotros nos enteramos de todo lo que pasa con Bitcoin, pero como que, claro, es nuestro nicho en el que estamos desde hace mucho tiempo, pero el resto, los que están fuera, mm, no se habla de Bitcoin, se habla de inteligencia artificial. Entonces estamos como fuera del foco. Y no sé cuándo vamos a estar otra vez en el foco realmente, porque tiene pinta que lo de la inteligencia artificial va para rato. Y lo malo, además, es que quizás si se forma una burbuja en la inteligencia artificial y explota, igual encima nos salpica sin tener nada que ver. Por eso es una situación un poquito complicada la que tenemos ahora, en los próximos meses y años incluso, porque nos hemos quedado ahí como con falta de una narrativa potente, porque las narrativas potentes ya están. O sea, las narrativas potentes de Bitcoin cuando nosotros empezamos en el canal era alguna vez van a comprar las empresas, alguna vez van a comprar algunos gobiernos, los bancos van a utilizar, van a comprar, la regulación al final no van a prohibirlo, sino que van a regularlo, van a permitirlo. Todas esas narrativas que eran súper potentes y que hacían subir a Bitcoin en el pasado y encima sin haber ninguna inteligencia artificial ni otro sector destacado, ahora mismo pues están ya en el mercado y
ya no son algo que, oh, igual en el futuro van a comprar las empresas. No, ya han comprado, ya están comprando, ya están entrando y digamos que eso ya está descontado por el precio. Ya está todo eso que hemos dicho está descontado por el precio y encima tenemos ahora que el foco se ha desviado hacia una cosa que no había hace 5 años o 6, no había inteligencia artificial o estaba muy en sus principios, en sus orígenes, y que ha pasado a ser el foco. Entonces Bitcoin ha quedado totalmente desenfocado. Encima, como las altcoins han fracasado, a pesar de que muchos pensaban que no, que era una cosa que iba a tener mucho futuro, etcétera, han fracasado estrepitosamente, con lo cual también han eliminado del mercado esa parte especulativa también que a veces movía los precios también. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en una situación, ya digo, complicada, porque no tenemos una narrativa potente que, aparentemente, a ver, esperemos que en algún momento salga alguna narrativa que nos saque de aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, una actualización postcuántica o alguna cosa que le dé un impulso que nos saque un poco de aquí y nos meta otra vez en el foco, ¿no? Pero estamos como un poco fuera y como digo, le va a costar mucho volver a sentarse en esta zona, volver a activar. Y hasta que no haya una acumulación muy grande por parte de instituciones, es difícil que el precio salga para arriba con mucha fuerza. Cuando las instituciones poco a poco vayan acumulando, pero claro, esto es un proceso muy lento y lleguen a acumular una cantidad muy importante y entonces quede muy poco Bitcoin en circulación, entonces sí, cuando haya alguna razón para que la demanda aumente, la presión de la demanda aumente, pues entonces sí, ya en ese momento, como no habrá mucha oferta, pues el precio subirá fácil, pero debemos pasar una fase muy grande de acumulación, muy grande, porque los inversores institucionales tienen muy poco. La gente se queja de que MicroStrategy tiene mucho, pero MicroStrategy tiene un 4,3%, no es nada. Y encima es la que más tiene con mucha diferencia, con lo cual entre todas las instituciones apenas tienen un 10% de Bitcoin. Eso no es nada. Necesitamos que sea mucha más la acumulación de las instituciones para que haya muy poquitos Bitcoin en circulación y para que con un incremento de la presión de la demanda el precio pueda subir otra vez. Porque en las condiciones en las que estamos, ya digo, es complicadísimo porque no hay tanto interés y entonces esa presión de la demanda no es lo suficientemente fuerte y el mercado pues se estanca y pasa pues lo que hemos tenido esta semana, un estancamiento. Sí, está haciendo ahí el suelo, se está consolidando y tal, pero es que estamos con los máximos de la bolsa, es que debería estar mucho mejor. Fijaros que lejos estamos nosotros de nuestro máximo. La caída esta que tuvimos de 126.000 a 60.000 antes de que pasase todo el conflicto además, pues ha dañado bastante Bitcoin. Hay algunos participantes, como ya vimos el otro día, como Mark Cuban, que ya se han ido. Se han ido porque no les ha parecido bien este comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tardar tiempo como digo, en solventarse. Estamos a un 38% por debajo de los máximos y la bolsa está por encima de los máximos claramente el SP 500. Y el Dow Jones acaba de marcar máximos. O sea, el índice más retrasado de todos, que ha marcado máximos la semana pasada, pues está ahí. O sea, y Bitcoin está lejísimos de esos máximos. Estamos un menos 38,55 y que en el sentido contrario, es decir, la subida que tenemos que hacer desde el punto que estamos para llegar a ese máximo histórico es aproximadamente de un 63%. 63% para llegar al máximo histórico es una barbaridad. O sea, estamos súper lejos. Pero bueno, sin más, vamos a seguir observando las próximas semanas a ver si somos capaces de darle la vuelta en algún momento a este comportamiento negativo, es decir, a ver si somos capaces de en el siguiente mes y medio, 2 meses, volver a compensar un poquito esta diferencia, es decir, cuando el SP 500 dentro de 2 meses esté al precio que está hoy, a ver si Bitcoin está por encima del precio que está hoy, a ver si está en 81, 82 y recupera esa diferencia que ha perdido en estas 2 últimas semanas. Pero, pero bueno, por lo menos técnicamente podemos decir que ha respetado el soporte de los 74.900, que la vela semanal que no iba tan bien ayer, pues no va a cerrar tan mal al final, que estamos además a punto de terminar el mes, vamos a ver cómo termina el mes, de momento la vela mensual va ligeramente en positivo, sería el tercer mes seguido en positivo, vamos a mirar las cosas positivas por lo menos.
como digo, en semanal, a ver cómo termina hoy, yo creo que no va a terminar mal. En diario hemos rebotado en el soporte de los 74.900. Vamos a ver si somos capaces la semana que viene de atacar los 78.738 y tener un par de buenos días para recuperar ahí. Y en gráfico horario, pues estamos luchando con la línea bajista de la última parte del gráfico, como veis, esta línea de aquí. Y vamos a ver si somos capaces de consolidar por encima. Está intentándolo, le está costando mucho, pero bueno, si consolida por encima, la primera resistencia importante son los 77.300 que nos ha dejado ayer en estas velas de aquí, y luego la clave ya sería pasar los 78.150. Una vez que pase ese nivel ya, entonces sí, arrancaríamos un poco, pero bueno, como digo, está la cosa un poquito complicada en el momento, ¿no? Dominancia de Bitcoin 60,47, ha bajado un poco estos días, o sea que han subido un poco las altcoins respecto a Bitcoin o han bajado menos en este caso. Como veis, aún así siguen siendo tendencias bajistas súper fuertes la mayoría de las altcoins. Esta es AAVE, que en el último tramo bajista, desde agosto del 2025, lleva una caída con respecto a Bitcoin de, a ver, del 66%. Con respecto a Bitcoin, ¿eh? Si lo coges luego la caída de Bitcoin que ha tenido también desde esa fecha hasta ahora, pues contra el dólar muchísimo más. Cardano lo mismo. Caídas tremendas también en el largo plazo. En el corto plazo, pues parece querer hacer suelo en esa zona para rebotar un poco. BGB tampoco termina de arrancar hasta que no supere 2.695. No hay nada que hacer. BNB sube un 0,27. Ha roto la línea bajista y ha empezado a subir un poco. Ha empezado a mejorar, como veis ahí. Ethereum parece que quiere arrancar y romper la línea bajista acelerada, esa que tiene, bueno, acelerada, de gran pendiente en realidad, porque acelerada, no ha acelerado nada, ha empezado a caer con esa misma pendiente todo el rato, pero que es una pendiente muy fuerte que en cualquier momento romperá y seguramente eso sí que hará que baje un poco la dominancia de Bitcoin. Em, Solana 0,72% arriba, como veis. Parece que ha vuelto a hacer suelo ya en la zona de los 10.950 y a partir de ahí parece que quiere otra vez reaccionar. Tron 0,21% abajo, como veis se ha acercado otra vez a los máximos, parece que se comporta bastante bien. XRP sigue en la zona de mínimos, aunque si reacciona Ethereum y alguna otra, pues seguramente también subirá. Y Zcash 0,47% arriba, que sigue con ese movimiento alcista especulativo que hemos comentado y yo creo que hasta agosto se mantendrá más o menos activo. Y nada, dejamos el mercado ahí, Bitcoin intentando recuperar los 77.000, poco más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!